Hola a toda la comunidad de YouTube, bienvenidos una vez más a tu canal Tecnocel 012, este nuevo video informativo te estaré hablando, sobre una de las características más importantes que buscamos en un celular que es, que tenga una buena cámara para hacer buen selfie o grabar un excelente video, es por eso que este video tendrá como título, las mejores cámaras de celular para este año 2020, el primero en la lista de estos celulares es, Samsung Galaxy S20 Ultra. Este celular, tiene un sensor principal de 108 megapíxeles con una apertura f1.8, lo que le permite hacer fotos con un ultra gran angular de 12 megapíxeles con pixel binning, que según en la fuente esta es una técnica que une 9 píxeles en uno, tiene una apertura de f2.2, una telefoto de 48 megapíxeles con una apertura de f3.5, tiene un sensor TOF, este dispositivo trae un almacenamiento interno entre 128 a 512 GB y la ranura SD para ampliar la memoria interna hasta 1 TB. La cámara de este dispositivo tiene un zoom de 10x y digital de 100x. Huawei P40 Pro. Huawei P40 Pro, este dispositivo contiene 3 cámaras Leica y sensores en la parte posterior, en la cámara trasera tiene un sensor R/I/B de 50 megapíxeles de una apertura de f1.9 con estabilización óptica, un sensor de 40 megapíxeles con gran luminosidad, con una apertura de f1.8, un teleobjetivo con captador R/I/B de 12 megapíxeles y un zoom óptico de 5 aumentos con estabilización óptica y finalmente una cámara TOF 3D, en la cámara frontal o delantera tiene un sensor IR de 32 megapíxeles y graba video 4K a 60 fps. Samsung Galaxy S20+. Integra una pantalla de calidad con una diagonal de 6,7 pulgadas, en la cámara trasera tiene un ultra angular de 12 megapíxeles con una apertura de f2.2 y un sensor angular de 12 megapíxeles, con apertura de f1.8 y una telefoto de 64 megapíxeles, con una apertura f2.0 y un zoom óptico híbrido de 3x, digital de 30x con un sensor TOF, en la cámara delantera tiene 10 megapíxeles con una apertura de f2.2. Con estabilización óptica de imagen y campo de visión de 79 grados, con una resolución en video de 8K, la cámara delantera es de 10 megapíxeles con una apertura de f2.2. La apertura de una cámara de fotos, también conocida como número F, nos indica la luminosidad del objetivo que incorpora. Esto es, la capacidad de que llegue al sensor más o menos luz a través del diafragma. Una apertura mayor, representada por un número F menor, dejará pasar más luz que una apertura mayor. Ahora bien, el diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario. Es decir, mientras más bajo sea la apertura, mayor nitidez serán tus fotos. Oppo Find X2 Pro. Un teléfono con zoom óptico 5x, RAW de 12 bits y modo noche mejorado. La cámara trasera tiene un gran angular Sony IMX689 de 48 megapíxeles con un doble enfoque láser y por detección de fase omnidireccional que logra un preciso y rápido enfoque automático. Un teleobjetivo avanzado de 13 megapíxeles con una apertura de f3.0, con un zoom óptico 5x y un digital de 60x y finalmente un ultra gran angular Sony IMX586 de 48 megapíxeles, la cámara frontal es de 32 megapíxeles. El Samsung Galaxy S20. El Samsung Galaxy S20 tiene una pantalla AMOLED de 6,2 con resolución QHD. Lo único que no trae en un sensor TOF es que quiere decir en inglés Time of Flight, en español tiempo de vuelo, se refiere a un sistema de lectura de profundidad basado en hacer de la luz infrarroja. Concretamente, hacer la luz de 20 MHz para que la cámara no tenga problemas en distinguirlos de la propia luz ambiental, de forma que se puedan tomar las lecturas sin interferencias a la hora de poder modelar la escena en 3 dimensiones. La cámara trasera tiene un sensor principal de 12 megapíxeles con una apertura f1.8, un telefoto de 64 megapíxeles, una apertura de f2.0, un estabilizador óptico, un zoom híbrido X3 y un digital X30, un ultra gran angular de 12 megapíxeles, con una apertura de f2.2 y la cámara frontal de 10 megapíxeles. Xiaomi Mi 10 Pro.
Tiene una configuración compuesta por 4 lentes traseras. Sensor principal de 108 megapíxeles, ultra angular de 20 megapíxeles con una apertura f2.2, el teleobjetivo de 8 megapíxeles con una apertura f2.0 y una lente específica para retratos de 12 megapíxeles con una apertura f2.0. Tiene un zoom óptico de 2x. Este modelo ofrece un zoom híbrido de 10 aumentos, si bien el zoom óptico es de 3.8 aumentos, y la cámara frontal o delantera tiene 20 megapíxeles, que puede hacer vídeo Full HD a 30 fps y HD, entre 30 y 120 fps. Oppo A9. Oppo ha apostado por una configuración de 4 cámaras. Un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura f1.8, un gran angular de 8 megapíxeles con una apertura f2.25 y 2 lentes de 2 megapíxeles con una apertura de f2.4, y capta información de la profundidad de campo, y su cámara frontal de 16 megapíxeles con una apertura de f2.0. Honor V30 Pro. Triple cámara trasera con sensor Super Sensing de 40 megapíxeles de 1,17 pulgadas, un lente gran angular con campo de visión de 109 grados y sensor de 12 megapíxeles con Light Fusion, también un teleobjetivo con f2.4 y zoom óptico de 3 aumentos y un híbrido 10x y un sensor de 8 megapíxeles con estabilización óptica, y trae sus dos cámaras frontal, una de 32 megapíxeles con una apertura f2.0 y de 8 megapíxeles con una apertura f2.2 a 105 grados, en video graba a 4K entre 30 y 60 fps. iPhone SE. Integra solo una lente trasera, un sensor de 12 megapíxeles con una apertura f1.8, graba en video 4K a 60 fps y una lente de 18 mm con una apertura f1.8, como el del iPhone 8, con estabilizador óptico, y la cámara frontal de 7 megapíxeles con una apertura de f2.2. Realme X50 Pro. En la cámara trasera tiene un ultra angular, 8 megapíxeles, con una apertura de f2.3, con una configuración de sensor principal de 64 megapíxeles con una apertura de f1.8, con zoom híbrido hasta 20 aumentos, teleobjetivo de 12 megapíxeles con apertura f2.5, ultra angular de 8 megapíxeles con una apertura f2.4 y una lente B, entre N para retratos de 2 megapíxeles, y la cámara delantera es 32 megapíxeles, un ultra angular de 8 megapíxeles con una apertura de f2.2. Huawei P40 Lite. En cuanto a su propuesta fotográfica, encontramos un sensor de 48 megapíxeles con una apertura f1.8 como cámara principal, está acompañado por sensor de 8 megapíxeles con una apertura f2.4 para el gran angular y dos sensores más de 2 megapíxeles con una apertura f2.4, que se corresponden a las lentes para fotos macro y bokeh. La cámara delantera es de 16 megapíxeles con una apertura de f2.0, es decir, que este dispositivo tiene 4 cámaras traseras, una delantera. Bueno mi gente, es todo por la información. En la caja de comentario escribe cuál estos celulares prefieres. Si no sabe cómo suscribirte a mi canal, observa este video, aquí están cada uno de los pasos para suscribirte a mi canal. Si te gustó, darle a la manita arriba. Que pase un buen día, adiós.